tema de las destituciones que se dieron en la Asamblea, concretamente la destitución de Sofía Espín, legisladora de la Revolución Ciudadana, se la destituyó por incompatibilidad de funciones. Y estamos con uno de los protagonistas de este tema, el economista Esteban Bernal, quien es asambleísta por la provincia de La Suay. Bienvenido, economista Bernal. Cuéntenos algo de los entretelones de lo que se dio, se dijo, se hizo en la asamblea que llevó a la destitución de Sofía Espín. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación y el espacio. Siempre es importante compartir con la ciudadanía y la población, la sociedad a la que uno representa, justo en este ámbito legislativo, esta representación que además, luego de estos hechos que se suscitaron en la Asamblea Nacional, obviamente nos obliga a mejorar, yo diría profundizar en el accionar ético, eficiente, eficaz, con respecto a la representación legislativa, sea esta nacional o sea esta provincial. Imagínese usted lo que hemos tenido que vivir como primera función del Estado, una autodepuración que terminó con la separación de 2 legisladoras. En la historia reciente, lo primero que se ha visto, una presentación de una denuncia juramentada, con una serie de hechos relevantes alrededor de este proceso, que deja una gran lección. Yo creo que los legisladores tenemos que entender que el espíritu mismo del artículo 163, numeral 1, que hizo relación usted hasta un momento sobre la incompatibilidad, es eso, es no poder realizar ni acciones, ni funciones, ni actividades que sean incompatibles con el cargo. Doctrinariamente, cuando estudiamos esto, Gustavo, a profundidad, porque al parecer no había mérito para poder destituir a un asambleísta que va a cambiar la versión de un testigo protegido en contra del expresidente Correa. Pero ahí entendimos que doctrinariamente, insisto, en todos los parlamentos del mundo existe aquella, inclusive a través de códigos de conducta, de la propia norma que rige a los parlamentos, ese espíritu de fondo que es prohibir acciones incompatibles por el ejercer el poder político que tiene un parlamentario. ¿Por qué, economista Bernal, qué limitaciones existen para acusarle y destituirlo por algo tan general, diríamos, tan poco específico, incluso alejado de lo que podría ser responsabilidades mucho más serias como cohecho, coima o yo qué sé? El país sabe lo que hizo Sofía Espín, el país conoce de cuáles eran sus intenciones, y destituirla por una cuestión tan general como incompatibilidad de funciones, de hecho, que deja en deuda, pues no se está creando lo que persigue en parte todos estos sistemas de justicia, y metiendo en la justicia también estos sistemas de autodepuración de la Asamblea, no se está cumpliendo con lo que se aspiraría como vindicta pública. Mire, Gustavo, hay que diferenciar 2 cuerdas por separado por las cuales se tiene que caminar o evaluar a los funcionarios públicos. El político, que está representado por la Asamblea Nacional, que es el epicentro político del Ecuador, y el penal por la Fiscalía General del Estado. Son 2 cuerdas por separado, Gustavo. Lamentablemente, en los últimos 11 años, desde el inicio de la Revolución Ciudadana, nos han tratado de vincular los 2 aspectos que no vienen de la mano, que pueden ser coincidentes o no. Quiero explicar, es probable que en el ámbito político a un funcionario público se lo juzgue y se lo destituye, llámese ministro o llámese asambleísta incluso. Y en el ámbito penal no, o al revés. Es probable que en el ámbito penal exista mérito suficiente para ser juzgado, apresado, y en el ámbito político no. Lamentablemente nos vincularon de manera permanente como una especie de coraza y de protección que usó el correísmo para tratar de salvaguardar a sus funcionarios. Debo recordar un tema. Cuando el ex vicepresidente de la República le intentamos juzgar al inicio del proceso, es porque había en excesivos pruebas y méritos que había incumplido políticamente con el país. Los juicios políticos, que es un símil a lo que pasó con la asambleísta Espín, o la ex asambleísta Espín, es un juicio de confianza, Gustavo. Es la pérdida de confianza en el accionar del funcionario público. Y la cantidad de pruebas que pueden existir alrededor no necesariamente tienen que estar vinculadas con hechos penales, ¿o sí? Y en este caso le ejemplarizo lo que usted y yo debemos recordar.
hace muchos años atrás, cuando explotó por un ataque terrorista el SOTE, el sistema de oleoductos transecuatoriano. Usted recordará, hace algunos años atrás, el Congreso de la época le llamó a quien entonces era ministro de Energía y Minas, y lo juzgó políticamente y lo destituyó. Pero no esperaba tener una prueba, pues, al ministro prendiendo la mecha para explotar el SOTE, porque era una responsabilidad política la que se estaba juzgando. Así deben funcionar y así funcionan los parlamentos. No tenemos que vincular los temas políticos con los temas penales, sin perjuicio de que muchos de esos elementos o pruebas puedan abonar al tema político. Ahora vamos a lo de la ex asambleísta Sofía Espín. Visitar a un privado de la libertad, en principio no es malo, pues. De hecho, ella denunció que César Carrión también lo hizo con los privados de la libertad por 30S. Pero las cosas empiezan a cambiar cuando quien le visita es la asambleísta Espín, en funciones, quien defiende a ultranza al expresidente Rafael Correa, y que está en su derecho de hacerlo, y le visita nada más y nada menos que a un testigo protegido que había confesado en contra del expresidente Correa en un caso de secuestro del ex político Fernando Balta. Primera cosa que ya le genera un grado de, yo diría, intolerancia pública, para no decirlo antiético, pero también lo podía seguir haciendo. Luego, las cosas van cambiando porque la visitada, Gustavo, la ex agente Falcón, dice: a mí no me visitó humanitariamente, a mí me visitó para ofrecerme asilo en Bélgica, protección de la ONU e inclusive dinero con extorsión. ¿Cómo se llama ese delito? Eso es un tema penal. Eso lo está investigando la Fiscalía. Pero si alguien, hagamos una abstracción del asambleísta, si alguien con poder hace una propuesta de esta naturaleza, simplemente estamos preguntando qué tipo de delito es ese. Pero eso no maneja el tema penal. Es probar que sea cohecho, que sea concusión, que sea tráfico de influencias. De hecho, el pedido de levantamiento de la inmunidad al ex asambleísta Espín es por una denuncia que hace la Fiscalía por tráfico de influencias. Pero son temas penales. Si es que está dentro ese funcionario de alto nivel que dice usted, es ministro, o superintendente, o asambleísta, que está dentro del control de la competencia de la Asamblea, podemos actuar políticamente. El juez Aquisela, ¿por qué quiere juzgarla? Por tráfico de influencia. Porque así pidió la formulación de audiencia de cargo, de formulación de cargos el fiscal general del Estado. Y el pedido de levantamiento de inmunidad es por tráfico de influencia, sin perjuicio de que se analicen otras evidencias, como por ejemplo, en el 292 del Código Orgánico Integral Penal establece que quien tenga tentativa de cambio de evidencias, que podría encasillarse esto también tiene de 3 a 6 años de prisión. Pero esos son temas penales. Lo que le quiero decir es que estos elementos que iban convirtiéndose en una inquietud política para la Asamblea, ya empieza a generar ciertos comentarios y corrillos en la Asamblea Nacional. Pero aún así, Gustavo, era la palabra del asambleísta Espín en ese entonces versus la palabra de la ex agente Falcón. ¿Qué tan difícil, economista Bernal, fue llegar a esta destitución? Hubo problemas incluso dentro de Creo, tuvo que intervenir allí el máximo dirigente de Creo, el señor Lazo, poner contra la pared a uno de los asambleístas que de alguna manera aportó más bien en la defensa o limitó las posibilidades de que se llegue a esta destitución. Cuéntenos cómo se movieron esas fuerzas internas en la Asamblea. Yo creo que esto fue una lección real de quienes estamos y quienes no quieren estar o intentaron no estar con el lado de la depuración y de la acción ética y moral dentro de los procesos. Gustavo, perdóneme la expresión del argot popular, me expulgaron toda mi vida privada, toda mi vida pública, porque obviamente era el denunciante del proceso. La asambleísta Espín entonces amenazó a todos los que estaban ahí y dijo: cuidado con meterse conmigo. Y vea, son información pública, está en los videos, cuando presenté la primera propuesta del rechazo como resolución de la Asamblea, antes de la denuncia. Y dijo: por cierto, el asambleísta Bernal ya presentaría la denuncia, que se atenga a las consecuencias jurídicas. Al siguiente día lo puse. O sea, fue un tema de presión política
de presión pública, de presión mediática sobre la decisión, primera vez en la historia reciente de la Asamblea Nacional, de presentar algo que inclusive no existía en la norma, y le voy a explicar por qué, porque no hay la figura de denuncia juramentada, imagínese usted, ni en la ley notarial, no puede presentarla ante un juez porque no es competente la causa, no lo puede presentar ante un fiscal, no es declaración juramentada, no confundamos, es denuncia juramentada. Y luego, nuevamente, de todo el análisis que hicimos con el equipo asesor, con el apoyo inclusive de grandes juristas, presentamos en el Consejo de Administración Legislativa, que es la autoridad competente, que también es algo de lo que se quejan diciendo que no hemos presentado correctamente una denuncia juramentada. No hay cómo, ante notario no hay cómo, porque la ley notarial no faculta. ¿Cree usted, economista Bernal, que el hecho de la asambleísta Espín, así como el de Norma Vallejo, van a contribuir a mejorar la imagen en la Asamblea? En una última encuesta, la más reciente, de la que tuvimos conocimiento de este datos, da cuenta de que un 68% de los ecuatorianos no cree en la palabra de los legisladores. Totalmente, Gustavo, pero solo le concluyo para entrar en este detalle. Mire, todo lo que usted dijo, efectivamente, esto generó que los asambleístas empiecen a buscar una forma de driblar al problema de lo que podría suscitar en el futuro. Y vino una inconducta del asambleísta Flores, y lo reconozco, de nuestra propia bancada. Esa inconducta en la que le llevó él mismo a proponer, de manera inconsulta con el bloque, sin tener la menor idea nadie del bloque, a proponer que sean 91 votos. Más allá de que podía haberse aprobado inclusive los 91 votos. Pero a cuenta de que... Estuvo a punto de ser aprobado. Sí, pero a cuenta de que es un asambleísta nuestro, sin consulta, es en donde decimos esto hay que analizarlo. Respeto inmensamente lo actuado por Fernando Flores en el hecho de que cuando uno comete un error, reconoce ese error y luego pide perdón. Una reconsideración. Luego pidió reconsideración. Ese es un atenuante fuerte para disminuir nuestro pedido de expulsión del bloque, que lo habíamos hecho público con Fabricio Millamar. Eso nada más para que vea cómo el ambiente se movió. Y claro, quienes dirimían eran un buen grupo de 46 legisladores de la bancada de Alianza País, que finalmente una gran cantidad de ellos terminó dándonos la razón y se destituyó por 94 voluntades, más allá que solo se requerían 71, ¿sí? Más allá de que inclusive si se hubiese aprobado los 91 votos, también hubiese pasado la destitución, pero ese es un tema de especulación. Lo cierto es que el juego de las bancadas políticas en un momento dado buscaba, Gustavo, entender que queríamos desprendernos de esa patente de corso o de ese espíritu de cuerpo para decir, cuidemos, no vaya a ser que la próxima vez te toque a ti. Yo les dije a muchos legisladores, a muchos de mi bancada y de otras bancadas, si es que a Esteban Bernal le quieren destituir por llegar a las 10:05 a la casa cuando tenía que llegar a las 10, ¿no? Ya pues, háganlo. Bueno, porque uno se somete a un tema político. ¿Qué va a pasar, economista Bernal, con la solicitud de retirar la inmunidad parlamentaria del asambleísta? Yo discrepo con lo dicho, más allá del respeto inmenso que le tengo al doctor Morales, porque finalmente es un profesor, un jurisconsulto, yo soy un economista, no conozco mucho de leyes, pero hemos discutido y al interior es improcedente. O sea, la calidad de legislador le da la capacidad de inmunidad parlamentaria. Si bien hablan de que esto fue cuando actuó como legisladora, sin embargo, recuerde los tiempos. El doctor Iván Saquicela, el miembro de la Corte Nacional de Justicia, cuencano, pide el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y ese levantamiento tiene una temporalidad. En el camino tomamos la decisión previa de una destitución, inmediatamente pierde su calidad de asambleísta y por lo tanto pierde la calidad de inmunidad. Y al estar permítame hacer un paralelismo, igualmente de derecho sabemos muy poco, pero el día en que usted deje de ser legislador no va a perder la inmunidad por sus actuaciones como legislador. A ver, obviamente, no, cuidado, Gustavo. Las acciones como legislador pueden ser evaluadas al interior de la Asamblea Nacional, y si existe una demanda por aquello, yo dudo mucho que ya dejando de ser legislador pidan en un proceso penal que se le levante la inmunidad. Tendrá que defenderse eminentemente en el ámbito penal y civil. Ya sin ningún tipo yo entendería sí, pero le digo, escudo, digamos. Sí, pero por supuesto, porque usted deja de ser legislador. Uh-huh. Ahora, que tenga el atenuante para manejar ese tema, esas acciones dentro de su marco de competencia es otra cosa. Es otra cosa. Pero en todo caso, ¿usted considera que debería ser tratado el caso por la justicia ordinaria, el caso de Sofía Espín, igualmente el caso de Norma Vallejo? Ambos están judicializados.
el uno más avanzado que el otro. En el caso de Sofía Espín es ya pedido inclusive el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y en el caso de la asambleísta o ex asambleísta Norma Vallejo está presentada la denuncia, y créame que ella sí está más complicada de lo que pensemos. Las cantidades de denuncias que tiene alrededor de sus acciones son por cohecho, tráfico de influencias, creo que es enriquecimiento ilícito, evasión tributaria, son como 6 delitos que se le acusa por parte de sus ex empleados y del doctor Felipe Rodríguez. ¿Abrirá esta situación que se ha dado en esta semana, economista Bernal, por otra parte, los cerrojos de la Asamblea? Es escudo de protección a los legisladores, en muchos casos malentendiendo la inmunidad de los parlamentarios y convirtiéndola en impunidad, para mencionar unos pocos casos, y que tienen que ver con legisladores que son oriundos de esta provincia. Hay legisladores allí que estuvieron involucrados en situaciones realmente graves. El caso de José Serrano, con el caso Gabela, situación que le calificaron como del compadrito lindo, el caso Caminosca, el caso Copera, manejos de áridos en la Josefina, tantas y tantas cosas. Esto solamente hablando de situaciones que se acercan, se aproximan a los legisladores de la SOE. ¿Qué decir del resto? Los negociados que se instituyeron con la complicidad con el prefecto de Manabí, decenas de casos, decenas de problemas con los legisladores. ¿Se abrirá de alguna manera una puerta para que puedan ser tratados internamente, primero por la Asamblea y luego por la justicia? Gustavo, yo me ratificaré en lo mencionado al inicio de la entrevista. Hay que diferenciar claramente las competencias políticas y penales. Pensemos en lo último por usted manifestado. Hay varios casos. Pero la inmunidad parlamentaria lo maneja la Asamblea. Por supuesto, pero cuando desde la justicia solicitan ese levantamiento. Le voy a poner un ejemplo. Ahora se ha tratado 2. Vamos a suponer que trataremos lo de Sofía Espín y levantemos la inmunidad o no. Es un tema más de carácter legal que de pronto no obtenemos los elementos totalmente claros. Si hay que tratarlo y hay que levantarlo. Pidieron de Washington Paredes, es un asambleísta de Suma de la provincia de Galápagos. El asambleísta hizo una denuncia sobre el prefecto, sobre creo que la ministra, del Ambiente, en su cuenta de Facebook, y recibió una demanda. No levantamos la inmunidad porque él estaba fiscalizando, estaba denunciando irregularidades, estaba en su competencia. Pero si pidiesen el levantamiento, por ejemplo, por el caso Caminosca, por ejemplo, por el caso Gabela, por ejemplo, por cualquiera de los otros hechos que usted citó hace un momento, que está ventilándose judicialmente en este momento, que no es competencia política, es una competencia penal, están judicializados. Tiene la decisión, formulan cargos. ¿Cree usted que no deberíamos levantarle para que enfrente la justicia? Sí, porque ninguno de esos hechos está en el marco de las acciones legislativas. Tiene que ir y responder a la justicia. Pero mi querido Gustavo, eso no depende de la Asamblea, porque no podemos nosotros entrar en un análisis, y lo podríamos hacer en el marco de la fiscalización y ahondar un poco más para entregarle a la justicia ordinaria para que ésta, a su vez, profundice su investigación, pida formulación de cargos y solicite el levantamiento de inmunidad. Pero es un tema paralelo. Eso hay que comprender siempre, que nosotros estamos limitados a un control de carácter político normalmente. Bien, veamos qué es lo que sucede con estos temas del país. Aspira a que se vayan depurando de alguna manera sus instituciones. Pero ha sido un gran avance. La Asamblea Nacional, Nacional muy bien que ha sido un gran requiere realmente cambiar su imagen hacia los ecuatorianos. Ojalá se lo logre. Vayamos a la situación política. Economista Bernal, usted suena aún como un candidato a la alcaldía de la ciudad. ¿Cómo va este tema? Los partidos y movimientos políticos en general se encuentran muy atrasados en lo que sería un cronograma deseable para que los votantes puedan ir conociendo a sus candidatos. No hay, en definitiva, aún definiciones prácticamente en ningún partido o movimiento. Todos son posibles candidatos. Ninguno de ellos ha asumido ya una precandidatura en firme. Quizá la única excepción es la candidata a viceprefecta a la prefectura por la SOE por parte de la viceprefecta María Cecilia Alvarado. Creo que la única. Hay por allí también algún candidato a la alcaldía cuyo nombre se me escapa, pero hasta allí. Del resto, ¿qué es lo que pasa con la decisión de los partidos, incluso con los procesos previos de selección de candidatos? Hace 3 meses, mi querido Gustavo, yo le hice una alusión similar, le dije es muy temprano, es prematuro para tomar decisiones. Usted me dijo, no, estamos hablando de este tiempo. Claro, porque en un momento dado nos hacemos un bis
o nos hacemos un miramiento con lo que pasa en Guayaquil, con lo que pasa en Quito, donde tenemos candidatos en firme. Hay candidatos muy claros, incluso tendencias muy claras que se van marcando ya. Cuenca es una cultura política distinta, mucho más respetable. Permítame hacer alusión y al ego de estar y compartir en esta ciudad. Porque los cuencanos y cuencanas siempre valoran la paz política hasta el momento exacto. Yo veo que si se lanzara un candidato en este momento, el desplome político, como puede haber sucedido en alguno de los casos que usted menciona, es un hecho cierto. Estamos próximos a cerrar este proceso. El 21 de diciembre se cierra el proceso de inscripción. El llamado a elecciones arranca ya el 21 de noviembre. Empiezan las inscripciones de candidatos. Obviamente, vea, yo no recuerdo, Gustavo, y usted sabe que he estado vinculado a la política muchos años, como gerente de campaña, etcétera. Yo recuerdo que hemos cerrado compromisos y alianzas 2 días antes, un día antes de la inscripción. El día de la inscripción logramos componer una alianza en algún momento. Y quienes me estén escuchando, quizá por ahí buenos amigos que en este momento estamos en diversas tiendas políticas o diversos caminos políticos, aunque coincidamos en ideas, saben que hemos tenido que arreglar problemas políticos un día antes de un proceso electoral. Esta ha sido la excepción por la imagen que nos dieron las ciudades grandes como Guayaquil y Quito, en donde ya la carrera política se dio, tuvo su punto de partida. Aquí yo estimaré que la próxima semana y la subsiguiente serán los tiempos límites por todos estos elementos. Configuración de alianzas, hay que llegar a acuerdos en cuanto a una provincia que tiene 15 cantones, 61 juntas parroquiales, que requiere 15 concejales en el cantón más grande de la provincia, que es Cuenca, y todos esos elementos requiere un sentarse a dialogar. Y eso no será más allá de las siguientes 2 semanas, por respeto inclusive al electorado, a la militancia, a las mismas organizaciones políticas que estamos. Y si usted me pregunta, no le desconozco, estamos en unos diálogos fuertes, diálogos políticos, con los actores cercanos a la política local. Una experta en política, quizá una de las más respetables actualmente en esta ciudad, Angélica Abad, hacía hincapié en este tema. 45 días de campaña son absolutamente escasos para que el electorado pueda conocer a sus candidatos. Y esto da una enorme ventaja a los conocidos, a quienes están en funciones y están entregando obras y organizando festivales y organizando actos públicos. Un candidato que no tenga esa posibilidad entra con gran desventaja a una campaña electoral. Y gran reflexión de Verónica, lo conozco, entiendo, he escuchado mucho sobre sus reflexiones políticas. Efectivamente puede ser que esa sea la condicionante que marque este territorio, como en otras elecciones a veces la erupción de un nuevo candidato marca a otro. Recuerde la campaña electoral Rafael Correa. A veces este tipo de cosas como las del exalcalde o el actual alcalde de Quito fue otro elemento más que generó. Ninguna campaña es igual, son conceptos generales que en algún momento uno se adhiere, pero que no necesariamente marca un territorio. Yo creo que muchas cosas pueden pasar. Gustavo, la campaña electoral que se avecina tiene varios elementos. Tiene en carrera a un héroe nacional, ¿no?, en el marco deportivo, como el caso de Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, a quien invitamos públicamente de nuevo. Parece que a Jefferson Pérez, seguramente por un consejo de carácter político electoral, suponemos, le han aconsejado no hablar. Espero que no. Tener a Jefferson Pérez pronto en esos no. micrófonos para que el público conozca más allá de sus innegables dotes deportivos, de su valor como persona, conozcan también a Jefferson Pérez político, a quien potencialmente podría convertirse en un alcalde de esta. Es que no deberíamos, además de esperar, deberíamos exigir. Porque no podríamos pensar que un candidato, potencial candidato a la alcaldía de Cuenca no pueda compartir invitaciones prácticamente semanales y hasta el momento no tenemos. No, seguro vendrá, estoy convencido de ello, pero vea usted, tiene ahí a Jefferson, está Marcelo Cabrera, que es un político de 20 y 25 años de experiencia política, que ha sido 2 veces prefecto, 2 veces alcalde. Tendrá su espacio y su propuesta definida. Paul Carrasco, que es el prefecto actual, seguramente propondrá, y nosotros que hemos involucrado una propuesta también eventualmente que nos permita ser protagonistas en el proceso. Varias reflexiones alrededor de eso. La primera, sí, por favor. Sí, para no perdernos, ¿de qué depende su candidatura? Estamos en diálogos, yo soy sumamente honesto. ¿Cuándo va a poder usted decir, mira, soy candidato a la alcaldía? Yo creo que, es que le decía, Gustavo, no creo que más allá de la siguiente semana, créame,
Por los tiempos, yo le decía hace un momento, por respeto a la militancia, por respeto a las organizaciones políticas. ¿A la militancia de qué partido? De movimiento? Nosotros, de Creo, por supuesto. Yo ¿Usted está esperando por la militancia de Creo que se pronuncie? No, más bien ellos están esperando un pronunciamiento en firme de este legislador que tiene que tomar una decisión que no deja de ser. ¿Guillermo Lasso tiene algo que ver con su candidatura? No, en absoluto. Yo creo que más bien tengo un agradecimiento inmenso a Guillermo Lasso, quien ha exteriorizado de manera pública y lo ha hecho al interno de que me respalda cualquier decisión si quisiera ser candidato a la alcaldía de Cuenca. ¿Depende su candidatura también de la definición de otros precandidatos? Totalmente, Gustavo, y lo soy en extremo honesto porque creo que los diálogos van en ese marco y eso nos podría poner en un escenario totalmente distinto, pero lo que sí le puedo decir, si la decisión es en positivo, como hay una inmensa probabilidad que así lo sea, es para ganar las elecciones. Bien, queremos agradecerle por su presencia al economista Esteban Bernal, legislador por Creo. Esteban Bernal protagonizó el tema del asambleísta Espín, como habíamos señalado, y paralelamente mantiene sus aspiraciones de convertirse en uno de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.